Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11 así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. A veces nosotros, cuando cambiamos de ciudad, normalmente el otro día hablamos un poco de eso, buscamos de repente una iglesia, una congregación, ¿verdad? Es una ciudad. Y la pregunta siempre que nos hacemos, bueno, ¿y bajo qué criterios vamos a buscar una iglesia? ¿No? Lo que vamos a escuchar esta mañana, creo que esta iglesia, la iglesia de Esmirna, nadie o muy pocos escogerían para congregarse en ella. En la iglesia de Esmirna creo que muy pocos o nadie quisiera ser parte, quisiera congregarse. Lo voy a ir explicando en esta mañana, ¿no? Y vamos a darnos cuenta por qué de repente. Pero no serviría que yo solamente diga esto, porque podemos pensar, wow, entonces debe ser una iglesia terrible, ¿no? Te cuento, más bien era la mejor iglesia. Digo, al mismo tiempo que nadie quisiera congregarse en esta iglesia, pero ante los ojos del Señor es la mejor iglesia. Entonces ahí nos damos cuenta que a veces nuestros criterios de cómo congregarnos, nuestros criterios de cómo escoger una buena congre, por decir, son a veces muy distintos, muy diferentes de lo que el Señor, nuestro Dios, considera. Esta iglesia, nuevamente aquí el Señor Jesucristo en primer lugar se presenta, quién está hablando, quién está escribiendo, o bueno, Juan escribió esto, pero ¿quién está mandando este mensaje? Entonces dice en el verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces el Señor Jesucristo a cada iglesia va a ir dando un mensaje en primer lugar de quién es Él, ¿sí? En primer lugar, Él comienza no con las alabanzas, con los reconocimientos de la iglesia. No comienza el Señor Jesucristo con las cosas que están mal en la iglesia o lo que debería mejorar en esta iglesia, sino en primer lugar, el Señor Jesucristo muestra y manifiesta quién debo ser yo para ustedes. ¿Qué deben tomar en cuenta ustedes? Y todos estos 7 mensajes donde Él se presenta, siempre enfoca el Señor Jesucristo, su señorío, su persona como rey y como autoridad absoluta en la iglesia y sobre la iglesia. Pero al mismo tiempo son presentaciones de Cristo aquí a la iglesia de Esmirna y a cada iglesia que ellos más bien deben tomar muy en cuenta, ¿no? Para que no se confundan, para que sean alentados para seguir adelante. Aquí el Señor Jesucristo se presenta como el primero y el postrero. Y se recuerdan de la palabra que dice primero, protos. Y aquí otra vez también aparece la palabra protos. Entonces no solamente es el primero en numeración, el primero en la lista, sino protos significa en esos textos lo más importante, el más importante. El Señor Jesucristo está presentándose a esta iglesia como el más importante. Amén. Y luego utiliza un término que es la palabra eschatos.
Y esa palabra eschatos significa, por un lado decimos último, postrero, pero lo que más significa que Él es el sustentador hasta el final en lo absoluto. Él sostiene todo el universo, Él es el último, Él es el postrero. Muchas cosas van a pasar en la vida, pero Él jamás va a pasar. Y muchas cosas nos va a ocurrir en la vida, pero Él siempre ha estado primero. Amén. Vayamos por favor aquí. Me vas a ayudar, Ezequiel, con Isaías 44, versos 6 a 8, para que podamos entender nosotros algo. ¿Quién es el primero y quién es el postrero? Aquí el Señor Jesucristo no está diciendo solamente algunos adjetivos aquí, algunas numeraciones, algunas ideas bonitas, sino el Señor Jesucristo está identificándose aquí con alguien, con algo de lo que Él es en su sustancia. Y dice Isaías 44, verso 6. Así dice Jehová. ¿Y qué dice? Rey de Israel. Dile a que está a tu lado. Rey de Israel. ¿Qué más dice? Y su redentor. Dile a que está a tu lado. Redentor. Y luego dice Jehová de los ejércitos. Dile a que está a tu lado. Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando Dios, aquí está hablando Jehová, está hablando el Rey de Israel, está hablando su Salvador, está hablando el que va a luchar y ejercer dominio, el que va a luchar en favor de ellos. Siempre, todo el tiempo, Dios se ha presentado ante el pueblo de Israel. Yo soy el Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Yo voy a luchar por ustedes. Empiezan a leer la palabra de Dios del Antiguo Testamento, empiezan a observar, ahí de repente Josué, observan de repente el libro Reyes, el libro Crónicas, el libro Samuel, léanlo y dense cuenta, hay alguien que está a favor de ellos, hay alguien que está luchando por ellos. Y cada vez que ellos se humillaron ante Dios, Dios luchó por ellos. Y muchas veces Dios simplemente dijo, simplemente esperan en mí, solamente confíen en mí, yo lucharé por ustedes. Por eso es el Jehová de los ejércitos, porque Él guerrea en favor tuyo. Amén. Y ahí está. ¿Qué más es Dios? No solamente el Rey de Israel, no solamente es el Salvador, no solamente es el que guerrea por ellos, sino Él es, yo soy el primero y yo soy el postrero. Esto no es accidental que el Señor Jesucristo diga, yo soy el primero y el postrero. No es accidental. El Señor Jesucristo está hablando aquí esas mismas palabras, las cuales Él había hablado ya a Isaías. Es decir, aquí el Señor Jesucristo es el quien está hablando, que es el Rey de Israel, que es el Salvador de Israel, que es el que guerrea por Israel, es el Señor Jesucristo, es el Dios eterno. Oigan, dice Jesús, tomen en cuenta, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Eso está diciendo Jesús. Nos suena tal vez sorprendente en este momento, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Verso 8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. ¿Qué dice nuevamente? No hay Dios sino yo, dice Jesús. No hay fuerte. Y mira lo que dice Jesús acá. No conozco ninguno. No conozco ninguno. Dice, no conozco otro Dios, sino solo yo. Amén. Aquí el Señor Jesucristo se está presentando simplemente como el Rey, como el Redentor, como el Jehová de los ejércitos. Está presentándose Jesús aquí como el único Dios. Está presentándose aquí Jesús como el creador de cielos y la tierra, el creador de todo en cuanto existe. Y luego dice el Señor Jesucristo, el que estuvo muerto y vivió. Yo he muerto, pero he aquí, yo vivo, dice el Señor Jesucristo.
Está diciendo, otra palabra, no solamente es el creador del universo, sino es el Dios eterno, el que se ha hecho hombre, que ha estado caminando en este planeta Tierra, el que ha muerto, pero aquí lo más importante, ha vuelto a la vida. Ha resucitado el Señor. Él está encima de la muerte. Él venció al Hades. Él venció al diablo. Él venció a la misma muerte. Y aquí hay otra limitación para nosotros, ¿sí o no? Con toda nuestra tecnología, con todos nuestros avances, con todo nuestro conocimiento. ¿Y la muerte qué? ¿Alguien me entiende esta mañana? ¿Y la muerte qué? Como que a todas las cosas buscamos poner soluciones. Pero de repente, por lo menos, y mucho más antes, ¿no? Pero por lo menos ante la muerte, como que no hay solución. ¿Sí? Como que no tiene solución. Solamente uno ha podido vencer a la muerte. Es el Señor Jesucristo. El primero y el último. Amén. El que estuvo muerto y aquí vive. Ahora necesitamos entender justamente de cómo el Señor Jesucristo se presenta a esta iglesia de Esmirna, que a Él le agradó mucho y le agrada mucho. En cambio a nosotros muy poco, si vamos a ir observando de cómo buscaríamos una congre. A veces no, esta congre. El Señor Jesucristo, esta iglesia escogería, digamos así, ¿no? Entonces es importante ir dándonos cuenta que este mensaje aquí del Señor Jesucristo y su introducción de cómo Él se presenta especialmente a este pueblo, a esta iglesia sufrida, por cierto, el Señor Jesucristo está escribiendo todo eso para consuelo y aliento de ellos. Amén. Y van a ir entendiendo a través del desarrollo y de lo que hemos leído. La ciudad de Esmirna hoy día se llama Izmir. La ciudad de Izmir es la antigua ciudad de Esmirna. Yo he estado analizando un poquito las diferentes ciudades, lo que cual aquí el Señor Jesucristo escribió. Y les cuento, esta ciudad es la única que sigue existiendo hasta el día de hoy. Éfeso ya no existe. No solamente tiene otro nombre, sino está en otro lugar ya. La iglesia de Pérgamo, la ciudad de Pérgamo no existe. Y así podemos observar cada ciudad, todos han sido destruidas y han sido de repente o han sido reedificadas, pero en otro lugar más lejanos, y es otra ciudad con otro nombre incluso, ¿no? O de repente ni siquiera han vuelto a reconstruirla. Esmirna, por lo tanto, la iglesia de Esmirna, hasta hoy día la iglesia de Esmirna sí existe hasta el día de hoy. Está presente. Y es la iglesia más sufrida, es la iglesia más perseguida, pero es la iglesia que hasta el día de hoy sigue existiendo. Y la ciudad que sigue existiendo, eso es interesante. Eso llama la atención, ¿sí o no? A veces nosotros pensamos de repente los lugares y el pueblo más victorioso en el sentido humano, de repente más poderosos, estos van a prevalecer rápidamente, han llegado a la desaparición, como Éfeso por ejemplo. Esmirna, Izmir. Esmirna quiere decir mirra. Y justamente en su nombre hay algo profético. Justamente en su nombre está incluido lo que también el pueblo y la misma iglesia también va a experimentar y hasta sufrir. Porque mirra ha sido utilizado para los judíos de diferentes formas, de diferentes maneras. Por un lado es un perfume para la vida que las personas utilizaban para perfumarse, para usarlo, la mirra. Pero luego, en el último momento, se utilizó también la mirra para perfumar a las personas que murieron, ¿no? Entonces, mirra es como un perfume que pasa toda la vida y hasta la muerte llega. Y eso es justamente el mensaje profético de Dios para Esmirna. Esmirna significa mirra. La ciudad de Esmirna está a 65 kilómetros al norte de Éfeso. Hasta el día de hoy,
es la tercera ciudad más importante de Turquía. En esta época era la tercera ciudad más importante, al lado de Éfeso, destruido hoy día, al lado de Pérgamo, destruido hoy día, pero Esmirna ha sido la tercera ciudad más importante ya en Asia Menor, y hasta el día de hoy en Turquía es la ciudad más importante en este país, al lado de Estambul y de Ankara. Izmir es la tercera ciudad más importante. Similar como aquí en Bolivia, ¿verdad? Normalmente, ¿cómo se cuenta aquí la ciudad? Bueno, comienza con La Paz, van por Santa Cruz y luego Cochabamba también está, ¿no? Y el resto, ¿qué ciudades más hay? Bueno, te cuento Sucre ahí también. Entonces, la ciudad Esmirna ha sido fundada como hace 5.000 años atrás, es decir, 3.000 años antes de Cristo fue fundada. El pueblo de Esmirna ha sido un pueblo extremadamente fiel a Roma, al César, al emperador de Roma. De hecho, tenían ahí un templo exclusivamente para la adoración, imagínense, a la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, una ciudad muy fiel, un pueblo muy fiel a Roma. De hecho, en los ojos de Roma y sus emperadores, muchas veces ha sido llamada la ciudad de Esmirna la corona de Asia, la gloria de Asia, la corona, la belleza de Asia. Entonces ahí nos damos cuenta, la ciudad de Esmirna realmente ha sido una ciudad espectacularmente hermosa y bella, así como Cochabamba, ¿no? Entonces, por eso lo hemos redenominado, ¿no? Gan Elohim, el jardín de Dios, de Cristo. Amén. Ya no eso de yachta, ya saben ustedes, ¿verdad? Ya saben, ¿no ve? Dile que se te lo nada de yachta. Nada aquí de ídolos y de dioses incaicas y todo eso. No, nada de esas cosas. Sino es el Gan Elohim, es el jardín de Dios. Amén. Entonces aquí la ciudad de Esmirna era la corona de Asia. Ahora, escuchen bien, eso es importante también en el mensaje que el Señor Jesucristo da a la iglesia de Esmirna. Porque habla de corona también, pero más adelante, ¿no? Entonces Esmirna era corona de Asia, la gloria de Asia. Éfeso y Pérgamo eran políticamente y económicamente mucho más importantes. Pero Esmirna era la ciudad más hermosa de Asia. De hecho, la historia de la ciudad de Esmirna era de mucho sufrimiento y de mucha muerte a través de los siglos, a través de los 3.000 años hasta que llega Cristo y habla a esta iglesia ahí. Esta ciudad ha sido fundada por los Leleges, era un pueblo hace 5.000 años atrás. Luego esta ciudad sufrió varias conquistas por diferentes pueblos e imperios. Ha sido conquistado por los hititas, ha sido conquistado por los frigios, por los eolios, por los jonios, por los griegos, por los persas, por los seleucidas. Todo el tiempo ha sido conquistado, reconquistado, requete conquistado. Y cuando hay guerra, que hay también sufrimiento y muerte. En Esmirna habían constantes también guerras con la ciudad de Éfeso y de Pérgamo. Estas dos ciudades constantemente atacaron a la ciudad de Esmirna. En algún momento Alejandro Magno la reconstruyó después de una conquista nuevamente por los griegos. Pero luego seguían sufriendo, aún después de la época de Cristo, aún después que viene ese mensaje a la iglesia de Esmirna, que un general romano buscó conquistar nuevamente a Asia Menor y también entró a la ciudad de Esmirna e hizo desfilar a todos los habitantes de Esmirna desnudo por toda la ciudad en pleno invierno. Entonces, la misma ciudad de Esmirna, una ciudad sufriente y atribulada y perseguida.
Y nuevamente empezó a sufrir también por las guerras civiles que empezaron a incendiarse en el Imperio Romano. Entonces, aquí la iglesia de Esmirna, luego en la ciudad de Esmirna, es también la iglesia más perseguida. Pero es interesante observar, también es entre los 7 mensajes, entre las 7 iglesias, la más pura y la más entregada al Señor Jesucristo. Y eso es lo que llama un poco atención, ¿sí o no? Como que la más perseguida y la más sufrida es la más entregada al Señor Jesucristo, la más comprometida con el Señor Jesucristo y la más pura. Humanamente no pensaríamos nosotros que de repente las ciudades más ricas y más bendecidas como Éfeso y como Pérgamo, ¿no? Que estas iglesias ahí estarían más bien muy comprometidas y muy agradecidas al Señor. Sin embargo, esta es la iglesia más pura y más entregada a Cristo, la que más sufrió. Y como les dije, es la única de las 7 iglesias que sigue existiendo hasta el día de hoy. Es que necesitamos entender algunos principios de los reinos de Dios y a veces no lo tomamos muy en cuenta, que bajo el fuego de la persecución solo los verdaderos y genuinos permanecen. Los hipócritas y pseudocristianos frente al fuego, frente a la persecución, frente a la tribulación y al sufrimiento y aún frente a la muerte, no permanecen. Hay una figura histórica muy importante para la iglesia primera, vivió y creció en esta ciudad, que es Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna era un discípulo del apóstol Juan. Y este Policarpo sufrió la muerte de mártir por parte de los romanos, y especialmente porque se ha puesto en su corazón, seguía al Señor Jesucristo, se fiel al Señor Jesucristo, aún frente a la persecución y frente al fuego que lo mató al final. Este Policarpo de Esmirna ha sido detenido por el procónsul. Todavía le dio la oportunidad este procónsul de negar a Cristo y de negar la fe cristiana. En cambio, Policarpo más bien le contradice, le dice: más bien, cuando tú quieras, cuando tú deseas, te doy instrucción de la vida cristiana y te doy instrucción de la fe cristiana. O sea, él le exige, ¿no? Este procónsul, este gobernador le dice: niega la fe, niega eso lo que tú dices, y adora a Roma, adora al César, al emperador. Y Policarpo dice: no, más bien yo te voy a instruir en la fe cristiana. Cuando tú quieras, llámame nomás. Cuando quieras, te voy a hablar de la fe cristiana. Y ese procónsul, sin embargo, obviamente no quiso escuchar. Y ese procónsul dice: ni ante el fuego tienes miedo, ni de que yo te voy a matar tienes miedo. ¿Y sabe lo que responde Policarpo? Ante la exigencia de negar a Cristo, Policarpo diciendo: he servido durante 86 años a Cristo y nunca me ha fallado. ¿Cómo yo lo voy a fallar ahora? Amén. Durante 86 años he servido a mi Señor y jamás me ha fallado, jamás me ha abandonado. ¿Cómo yo lo voy ahora a abandonar? Y luego dice también, cuando él vio las llamas: este es un fuego que terminará, pero para los injustos espera un fuego interminable. Él prefirió morir en las llamas, que en algún rato se apaga y termina con su muerte, pero luego está con Cristo por la eternidad, que negar a Cristo y pasar por el fuego eterno. Eso era Policarpo. Policarpo de Esmirna fue quemado vivo en la hoguera en el 155 después de Cristo. Parece que bajo la 4ª persecución, dile que está a tu lado, 4ª persecución, hay 10. Hay 10, la 4ª persecución bajo el emperador Marco Aurelio. Entonces, necesitamos entender esto, que
Hay hombres en esa ciudad muy fieles y muy entregados. Hay hombres y mujeres, ancianos y viejos y niños incluso, muy fieles al Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo aquí en el versículo 9. Nuevamente dice, yo conozco tus obras. Que parece que en el mensaje original no aparecen las obras, pero aquí está, no importa esa ahorita. Pero luego dice también, yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y mira lo que dice, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora cuando dice Jesús, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco la blasfemia bajo la cual estás sufriendo, yo conozco, no está diciendo el Señor Jesucristo de un conocimiento teórico, sino cuando Él dice yo conozco, está diciendo yo he pasado por lo mismo, he aquí yo he vencido. Eso está diciendo el Señor. Yo conozco la tribulación, yo conozco la persecución, yo conozco el sufrimiento y la pobreza. Yo he pasado por lo mismo, dice Jesús. ¿Qué era la tribulación para esta iglesia de Esmirna? Bueno, tribulación no es un término muy común que utilizamos en nuestro castellano. Simplemente significa lo mismo, es persecución. La palabra tribulación es persecución, ¿no? Que los cristianos son y serán y eran siempre perseguidos por su fe. Ahora, la tribulación, sin embargo, aquí no se manifestó de esta manera que ellos perdieron el primer amor como la ciudad, como la iglesia de Éfeso. Ellos no han perdido el primer amor. Y ellos han sido atribulados, han sido perseguidos. ¿Por qué? Porque justamente no perdieron el primer amor, el amor más importante a Cristo. Ellos no adoraron al emperador César, sino solo a Cristo. ¿Se recuerdan donde dicen otra ciudad también, donde era la acusación contra Pablo y contra los cristianos, que ellos no dan tributo, ellos no adoran al César, al emperador, sino ellos dicen que tienen otro rey? ¿Quién es? Jesús. Y por eso los cristianos siempre han sido perseguidos, especialmente los cristianos de la ciudad de Esmirna. Luego ellos han sido perseguidos por no adorar a Cíbeles, o podemos llamarlo a Cíbele, la diosa de la madre tierra de esta época. Que Esmirna tenía 2 templos. A través de una larga avenida, en un lado había el templo de Cíbele, de la madre tierra, y al otro extremo había un templo de Zeus. Y a ningún lado fue la iglesia de Esmirna. A ningún lado ellos adoraron. Ellos solamente adoraron a Cristo. Y ellos han sido perseguidos por el imperio romano y por los religiosos por ser fieles a Cristo. Y aún en las confrontaciones con el mundo, ellos seguían fiel al Señor. Dile a tu lado, ellos seguían fiel al Señor. En la persecución, en los problemas, en el sufrimiento, seguían fiel a Cristo. Luego dice el Señor Jesucristo, conozco tu pobreza. Mejor dicho aquí, de que ustedes son indigentes, son mendigos. Realmente no solamente eran pobres que no tenían algunas cosas, sino realmente no tenían ni para su sustento. Y ahí a veces como que hoy no encaja con nuestro cristianismo, ¿verdad? Como que se predica el evangelio de la prosperidad y que tienen que ser ricos y qué sé yo. Aquí el Señor Jesucristo dice, yo conozco tu pobreza, pero yo te voy a hacer rico. Eso no dice Jesús. Pero yo voy a solucionar todos tus problemas. Eso no dice Jesús. Ya vamos a ver qué les dice. Simplemente el Señor Jesucristo les dice, conozco tu persecución, que eres perseguido, conozco la pobreza y conozco que eres perseguido también por la blasfemia de los religiosos.
Pero en ningún momento el Señor Jesucristo aquí les promete algo falso, les promete una solución fácil. En ningún momento. Es más, les prometo otra cosa, les voy a decir. Yo conozco tu pobreza, que ni tu sustento tienes. Conozco que debes mendigar. La mayoría de los cristianos ahí eran esclavos. Y por ser discípulos de Cristo, ahora, ser un esclavo del Imperio Romano todavía era relativamente un buen puesto. Porque ser esclavo significaba tenías trabajo y tenías sustento. ¿Alguien me entiende? Ser esclavo del Imperio Romano significaba ser sustentado por el dueño, por el amo a quien pertenecía el esclavo. Estos cristianos eran esclavos, pero luego despedidos por ser discípulos de Cristo. Significa, ni el sustento ya tenían. Ningún amo ya les sustentaba a ellos. Pero todo eso, aún la persecución, aún la pobreza, y una pobreza extrema que ni podían sustentarse con las cosas mínimas de la vida, eso no impedía para ellos de seguir fielmente a Cristo. Ni eso, ni la tribulación, ni la pobreza. Yo no sé cómo encaja hoy día el mensaje de Esmirna en las iglesias de hoy. Yo no sé. Yo no sé cómo lo hacen encajar en el día de hoy. Pero realmente el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna es espectacular y es lleno del Evangelio de Cristo. Amén. Ellos seguían fiel a Cristo. ¿Y qué más? La blasfemia. Ellos sufrían también bajo la blasfemia. Y fue la persecución, tal vez que uno puede decir, tal vez más triste, porque fue por parte de los judíos de Esmirna. Que prácticamente podríamos pensar, humanamente pensando, bueno, más bien, o sea, si el Imperio Romano los persigue, los judíos, como Jesús era judío, entonces de alguna manera hay una cierta hermandad, me explico. Tal vez no en la fe, pero por lo menos un poco históricamente. No, aún los que tal vez podían apoyar a los cristianos, más bien más los perseguían encima de lo que los romanos hacían. Porque los judíos en Esmirna gozaban una cierta buena reputación ante los romanos y ante el emperador. Y lo malo era que los judíos no querían ser identificados con los cristianos. Si los judíos se hubieran puesto al lado de los cristianos para ser simpáticos, bueno, no para abrazar la misma fe a lo mejor, pero sí para apoyarlos, rápidamente los judíos hubieran perdido también su reputación ante el Imperio Romano. Por lo tanto, ellos también los persiguieron. Y el Señor Jesucristo utiliza un término aquí bastante fuerte. Él dice, ellos no son verdaderos judíos. Porque si fueran mi pueblo elegido, el pueblo de Israel, los verdaderos judíos, no harían esta maldad. No estarían en contra de mí, dice Jesús. No blasfemarían contra mí, dice el Señor. Y se recuerdan Juan 8:42, por favor. Lo que el Señor Jesucristo siempre, la mayor confrontación que Él siempre tuvo, era justamente con los judíos. ¿Sí o no? Y dice en el verso 42 de Juan 8. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, les dice a los judíos, a los fariseos y escribas, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué dice Jesús? Me amaríais. Si ustedes tuvieran a Dios por Padre, ustedes me amarían, dice Jesús. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. ¿Cómo? ¿De qué lenguaje estaba hablando? ¿Chino? ¿No? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entienden? Dice Jesús. 44. Vosotros sois
No de Dios, dice Jesús, sino vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién? ¿Quién? El diablo. Qué fuerte, ¿no? Ustedes son de vuestro padre. ¿Y quién sabe ustedes? Su padre de ustedes es el diablo. Hoy no está hablando aquí Pablo. Creo que Pablo no se atrevía a decirlo. Creo que Pedro, cualquiera, nosotros no atrevemos. Aquí Jesús nos está diciendo: vuestro padre es el diablo. Y los deseos de vuestro padre, ¿quién es? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué cosa? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué habla el diablo? Como decía Ezequiel, ¿no? ¿Cómo sabemos que habla mentira? Cuando abre su boca. Amén. Cuando habla, ¿qué habla? Mentira. De lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de la mentira. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye, me convence de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Les dice a los judíos. ¿Por qué no me creen ustedes? Verso 47 termina diciendo: el que es de Dios, el que ama a Dios, el que quiere ser y quiere conocer de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los judíos debían ponerse al lado de los cristianos, porque por lo menos históricamente de alguna manera compartían algo, ¿sí o no? Sin embargo, eran los que más perseguían a los cristianos de Esmirna. Los que más trabajaban en contra y blasfemaban en contra del Señor Jesucristo, en contra de los discípulos de Cristo. Verso 10. Ahora eso es interesante. Comienza diciendo: no temas. Dile a que está a tu lado: no temas. ¿Y qué decimos nosotros así tan famosamente, tan modernamente? Ya van a venir mejores tiempos, así decimos, ¿no? Pero eso no está diciendo Jesús. Ya van a ver, no temas, ya van a ver mejores tiempos. Claro, están sufriendo, te han perseguido, pero vas a ver, el día de mañana es mejor. ¿Eso está diciendo Jesús? No. Todo lo contrario. Dile aquí a tu lado: todo lo contrario. Queridos, escúcheme algo. Esta era la congre que Jesús amaba. Esta era la congre que Jesús escogería para él. Esta es la congre donde él diría: ahí sería bueno que te congregas. ¿No? Nosotros buscamos esta congre según nuestros criterios. Ay, es bonito. Ay, el uno, esto, lo otro. Ay, esto así. Ay, ahí hablan cosas bonitas. Wow, cosas que me alientan. Wow, qué lindo. Bueno, no son malas las cosas que nos alientan, pero hay que saber qué nos alienta de verdad. Jesús les dice: no temas. ¿Y qué dice? En nada. No temas en nada. Y mira lo que dice: lo que vas a padecer. O sea, lo que padecí, querías decir Jesús. No, lo que vas a padecer. Pero Señor, creo que estás equivocado de la congre. Nosotros ya hemos estado sufriendo, ya hemos sido perseguidos, ya somos pobres, Jesús, ya estamos sufriendo bajo la blasfemia. Señor Jesús, ¿cómo vas a decir no temas en nada lo que vas a padecer? ¿Quieres decir lo que hemos padecido, lo que hemos sufrido? No, lo que vas a padecer. ¿Cómo? ¿Lo que vas a padecer? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, lo que estás sufriendo todavía no es todo, dice Jesús. Todavía no es todo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para que seáis qué? Pero Señor, ya somos probados. Ya he estado bajo la prueba del fuego. Estoy casi aplastado. ¿Qué más, Señor? O sea, ¿cómo que el diablo todavía? ¿Cómo vas a permitir todavía más prueba? ¿Cómo más todavía? ¿Cómo más te van a echar a la cárcel? ¿Qué más, Señor?
y tendréis tribulación todavía por 10 días. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesucristo? La tribulación de ustedes no ha llegado a completarse todavía. Al decir 10 días es un número en la Biblia completo, es el número completo. Todavía tienen que sufrir y ser atribulados 10 días. Algunos creen, y creo que tiene que ver más o menos con eso, a la verdad sufrieron todavía por 10 días y luego murieron. No quiere después de 10 días, no, murieron. Y muestra la historia, porque por eso es interesante, la historia común muestra acerca de la iglesia de Cristo en los primeros 3 siglos 10 persecuciones. Como les dije, Policarpo sufrió en la 4ª persecución. ¿Cuánto faltarían todavía después de Policarpo? 6. Tendréis tribulación por 10 días. Todavía falta. ¿Qué nos gustaría a nosotros hablar y escuchar de repente? Ya va a pasar, tranquilo, ya va a pasar, no temas, ya va a pasar. ¿Y sabe lo que dice Jesús? A Esmirna, a los discípulos en Esmirna, los fieles seguidores de Cristo, ¿sabe lo que les dice todavía? Después de tanto sufrimiento, tanta persecución, muerte y pobreza y blasfemia, no temas en nada lo que todavía vas a sufrir. Todavía el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel por 10 días. Todavía seréis atribulados por 10 días. Por cada día que ellos pasarían en la cárcel, cada día llevarían mayor riqueza espiritual. Y como es 10 hasta completarlo, la totalidad de la madurez. Si una iglesia ha llegado a la estatura de Cristo, es la iglesia de Esmirna, porque se ha completado su tribulación. La iglesia perseguida, pero fiel a Cristo. Vayamos a 1 Pedro, por favor, capítulo 4, versículo 12. Amados, ¿qué dice Pedro? Pedro mismo recibió profecía de Cristo. Tú me seguirás un día, dice Jesús. ¿Se recuerdan? Cuando fue restaurado, tú me seguirás un día. Hoy día tú te vistes tú solito, pero tú me vas a seguir. ¿Y saben a qué se refiere Jesús? Tú también vas a morir en la muerte de Marte, tú también vas a ser crucificado. Y es Pedro el que pidió a los ejecutores: no me crucifiquen cabeza arriba, crucifíquenme cabeza abajo, porque no me considero digno de mi Señor de morir como Él. Entonces Pedro también sabe lo que está hablando. El apóstol Pedro sabe lo que recibió de Cristo. El apóstol Pedro sabe también lo que está enseñando a través del Espíritu Santo. Y dice Pedro: amados, ¿qué dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Habéis pensado, pero ¿por qué me pasa? ¿Tengo pecado? Algo. No es una cosa extraña que está pasando, dice Pedro. Verso 13. Sino gozaos por cuanto sois, ¿qué? Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gócense ahora en su tribulación, gócense ahora en su persecución, gócense ahora en lo que están sufriendo, y gócense porque en la revelación de su gloria también van a participar. Y pareciera que como que más sufrimiento por la causa de Cristo en algún discípulo y discípula de Él, como que hay mayor sufrimiento, mayor gloria va a haber, porque mayor fidelidad y entrega ha mostrado. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
El apóstol Pedro dice aquí bien claramente, si es por el nombre de Cristo, si es porque has sido ladrón, malhechor y te echan a la cárcel, es por tu culpa. ¿Alguien me entiende? Por la causa de Cristo está diciendo Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, por serle fiel a Él, sois bienaventurados. Sois bendecidos, sois prósperos. O sea, cuando tú eres perseguido, cuando tú eres atribulado, cuando tú eres pobre, cuando te quitan por el nombre de Cristo todo, eres más bien próspero, eres más bien rico, eres más bien bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros Cristo es glorificado. Verso 16. Así que 16. Bueno, eso ya mencioné, verso 16. Pero si alguno padece como seguidor de Cristo, como cristiano, no se avergüence, sino que debe hacer. Si tú sufres por la causa de Cristo, si tú sufres como un discípulo de Cristo, entonces glorifica a Dios por aquello. Glorifica a Dios en esto. Amén. Tú puedes revisar de repente algunas prédicas en diferentes lugares y vas a encontrar prédicas acerca de la iglesia de la Odisea, hay un montón, ¿no? Prédicas de Éfeso, hay un montón. Pero uno busca de repente para escuchar prédicas acerca de Esmirna, hay poco. Es que no encaja, ¿no? Por eso hemos inventado, ¿no? Es que son diferentes edades. Esmirna era de esta época. Eso ya no es para hoy día. Para hoy día es prosperidad. Para hoy día es otra cosa. Ser ricochones. Pasarlo bien. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de todas las épocas. Hola, ¿están aquí? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Igualmente sigue vigente. ¿Sufrimos a veces por la causa de Cristo? ¿Sí o no? Sí, a veces es por ser fiel al Señor. Y mientras más vivimos con el Señor y mientras más realmente llevamos el primer amor en nuestras vidas, este amor más importante a Cristo, y que seamos realmente discípulos fieles y verdaderos en este mundo vamos a sufrir cada vez más. El Señor Jesucristo, sin embargo, la verdad es eso, no deja sola esta iglesia, no deja desamparada esta iglesia, aunque no les promete las cosas hermosas de este mundo, pero sí les da aliento de vida. Y son 4 palabras de Cristo de aliento. Escucha bien. Primero, verso 8. Volvamos al verso 8. El Señor Jesucristo dice: yo estuve muerto, pero yo vivo. Aun si tú mueras, aunque hasta te quitan la vida por serme fiel, por ser un seguidor de Cristo, aunque te mueras en algún día, porque todos vamos a morir, pero si tú has muerto en Cristo, si tú has seguido a Cristo, si tú has sido un fiel discípulo de Cristo, yo también he muerto, pero aquí yo vivo y tú vas a vivir conmigo. Amén. Amén. La muerte no tiene poder absoluto como aparenta tener. A veces nosotros tememos la muerte. Nosotros de repente tenemos miedo a la muerte. Queremos seguir disfrutando la vida. Sin embargo, hay una noticia de Cristo para ti. Aunque mueras, y aunque mueras por ser fiel a Cristo, te quitan la vida. Hoy no estamos hablando aquí sonceras. No, pastor está exagerando. Un ratito. Hay países en este momento, en el siglo XXI, donde cristianos son muertos hoy día por no negar a Cristo. Recién ahí ISIS nuevamente les han dado la oportunidad, niegan a Cristo y ellos prefirieron, no vamos a negar a Cristo. Les han cortado la cabeza. Hoy día, oye, ¿dónde queda el evangelio de la prosperidad? ¿Dónde queda? Hoy día nuestros hermanos en Cristo son perseguidos. Hoy día nuestros hermanos en Cristo son echados a la cárcel, y no por malhechores, por ser fieles cristianos, y seguramente muchas veces más fieles que nosotros.
Discúlpame, a veces nosotros ya nos cuesta venir en domingo. Nos cuesta ir a una iglesia en casa. Nos cuesta. Ellos son fieles hasta la muerte, oye. Yo creo que este mensaje del Señor Jesucristo tenemos que escuchar lo que el Espíritu nos está hablando. Amén. Yo experimenté la muerte, dice Jesús, pero he vuelto a la vida. Si tú experimentas la muerte por causa de mí, por causa de mi nombre, tú también vas a volver a la vida. Amén. Segundo, verso 9. Tú eres pobre, pero tú eres rico. Ahí estamos volviendo, ¿no? Como que a la prosperidad. Yo proclamo, yo declaro. Aquí Jesús está declarando riqueza para Esmirna. No te equivocas. No está hablando de la riqueza que tú podrías pensar. No está hablando de la riqueza de las monedas y del oro y de las riquezas que ofrece el mundo. Está diciendo, aunque tú eres pobre en este mundo y ante el mundo eres pobre y en el sentido del mundo eres pobre, en Cristo, en el reino de Dios, en el amor de Cristo, eres rico. Y no proclamando ahí como vara de magia que mañana tendrás mucha plata en tu cuenta. No está diciendo Jesús eso. Sino que somos animados de buscar la verdadera riqueza. Estamos animados de buscar tesoros en los cielos, en el reino de Dios. Mateo 6:20. 4 palabras de aliento. Yo experimenté la muerte y he vuelto a la vida. Eso te va a ayudar. Tú eres pobre, pero tú eres rico. Mateo 6:20. Haceos tesoros, ¿dónde? En los cielos, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mientras más riqueza tengamos en este mundo, ¿qué hacemos nosotros automáticamente? Más empezamos a cuidarlo, ¿sí o no? Más cerraduras en la puerta, más chapas en la puerta, más muros más altos. Ponemos vidrios en los muros para que no entren ladrones. ¿Alguien me está entendiendo? Andamos con mucho cuidado porque ¿cómo voy a andar por la cancha con mucha plata? Mejor andar sin nada y nada en el bolsillo porque y si tienes mala suerte hasta los zapatos van a robar la cancha. Mientras más tenemos, más cuidamos nuestras cosas, ¿sí o no? Está diciendo Jesús. Búsquense tesoros donde no hay esas cosas, donde no hay ladrones, donde las cosas no se deshacen, ¿no? Donde ni hurtan, donde no se corrompe. Haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, quiere decir con Dios. Háganse ricos con Dios. Y esa es la palabra que el Señor Jesucristo dijo a la iglesia de Esmirna. Eran pobres en el sentido del mundo, pero en el sentido del reino de Dios. En la vida con Dios, en la entrega con Dios. ¿Eran qué? Ricos. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos, ¿qué es? ¿Semejante a qué? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre tomó. ¿Qué dice? Escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello y todo eso. ¿Qué dice Jesús? El reino de los cielos es como un tesoro. El reino de los cielos es como una riqueza en la vida del discípulo de Cristo. Y si tenemos nosotros con qué sustentarnos, debemos estar felices, contentos y agradecidos y compartir. Pero si no tenemos, también debemos estar agradecidos y ser entregados al Señor. Amén. Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿qué le dice al joven rico? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dice? Y de esta manera tendrás tesoro en el cielo. ¿Y cuál es el tesoro real? Ven y sígueme. Aquí el Señor Jesucristo está ofreciendo riquezas espirituales, recompensas espirituales, recompensas en la vida con Dios, en la vida con Cristo. Tendrás tesoro en el cielo.
O sea, ya nos damos cuenta que hay ciertos comportamientos que nosotros podemos hacer para acumular tesoros en los cielos, y también podemos impedir que tengamos tesoros en los cielos. También hay acciones que podemos impedir. Aferrarnos a esta vida, buscar la vida en este mundo, enriquecernos en este mundo y hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo para este mundo. Y cuando oramos, cuando ayunamos, cuando leemos la palabra, cuando nos congregamos, cuando nos discipulamos, cuando evangelizamos, cuando hacemos guerra espiritual, cuando hacemos el ejercicio de los dones y talentos del Espíritu Santo. Lucas 12:32. Pero eres rico, en el mundo eres pobre, pero delante de mí eres rico. ¿Por qué? Porque dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro, ¿dónde? En los cielos. ¿Y qué pasa si tú tienes riqueza, tesoro en los cielos para con Dios? No se va a agotar. ¿Qué pasa con nuestro dinero cuando recibimos fin de mes? Digo, principio de mes, no sé cómo es la cosa, ¿no? Principio de mes recibimos nuestro dinero, ¿no? Y después fin de mes se ha agotado. ¿Sí o no? No queda, a ver, ¿no? ¿Cómo voy ahora? Ayuno obligatorio. Si tú te haces rico en el reino, en Cristo, en el reino de Dios, tendrás tesoros que no se van a agotar. No va a terminar. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor Jesucristo nos está hablando? ¿Estamos entendiendo? Yo creo que por eso dice Jesús: oiga, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Yo sé que el mensaje hoy día no es muy famoso. El mensaje son otros hoy día. Encender la radio, encender la internet, encender la televisión, anda a las iglesias. Los mensajes son otros, yo sé perfectamente. Pero ese es el mensaje de Cristo. Y no solamente porque nos tocó hoy día el segundo mensaje, sino ese es el mensaje de Cristo que debe escuchar la iglesia de Cristo en el siglo XXI, en el año 2017. ¿Qué más aliento está diciendo Jesús? Tercero, verso 10. No temas en nada lo que vas a sufrir, dice. No temas, no tengas miedo. O sea, no está diciendo no vas a sufrir, no está diciendo te voy a salvar de tu sufrimiento, no está diciendo que yo no voy a dejar que tú sufras. Está diciendo lo que vas a sufrir, no temas, no tengas miedo. No temas lo que vas a sufrir. Es la tercera palabra de aliento. No temas. ¿Por qué? En Juan 16:33 dice Jesús: porque yo he vencido al mundo. Amén. Porque yo he vencido. ¿Puedes mostrarnos? Porque yo he vencido. Juan 16:33. No temas, porque yo he vencido. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo hay dos situaciones, ¿no? O está en el mundo o está en Cristo. En mí, ¿no? Pueden tener paz. En mí. En el mundo van a tener, mira, tendréis. O sea, no es que ojalá no, sino tendréis. ¿Alguien me escucha aquí? ¿Alguien entiende esta mañana? Tendréis. Dile a que está a tu lado: tendréis aflicción. Van a tenerlo. No están pensando: el Señor nos libre. Pero yo me he convertido al Señor porque me han dicho que todo se va a solucionar, que todo va a estar más bonito. Tal vez va a ser más feo. En Cristo va a ser más bonito. En Cristo vas a ser bendecido. En Él te vas a enriquecer. En Él realmente lo vas a conocer. Y eso te va a llenar de paz y de gozo y de gloria. Pero en este mundo tendréis aflicción. ¿Y qué dice Jesús? No teman, pero confiad. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. No teman, no teman. Dile que hace a tu lado: si tú sufres, no debes temer.
Claro, nos da miedo, ¿no? Nos da miedo enfrentar la muerte, la enfermedad, ¿no? Cuando a mí me han dicho, usted tiene presión alta, ni siquiera es gran cosa todavía, que sufre. Bueno, yo empecé a llorar cuando me han dicho, no, tiene tan alto y no hay solución, usted tiene que tomar pastillas, bla, bla, bla. Entonces, no es un gran sufrimiento de repente, ¿no? Otros sufren mucho más, pero como que el sufrimiento nos causa primero dolor, miedo, ay, ¿cómo voy a...? ¿Y qué dice Jesús? No temas. Confía, dice Jesús. Yo he vencido el mundo y yo te voy a arrastrar y conmigo vas a vencer el mundo también. Y aunque hasta la muerte, pero ahí vas a estar conmigo. Amén. Amén. Sigue verso 10. No es que he pasado por alto, no. Algunos, ay, ¿qué pasó, pastor? ¿Por qué no dice esas cosas también? Mira lo que dice Jesús, como la cuarta palabra de aliento de Cristo para la iglesia de Esmirna. Mira lo que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. El Señor dice, aunque mueras, aunque te maten, aunque algo pase en tu vida y te maten, tú sé fiel. Dile a que está a tu lado, tú tienes que seguir a Cristo. Tú tienes que ser fiel. Y no solamente, bueno, voy a aguantar mi fe en el Señor y aunque me maten. No, aún en esta vida, en este momento, mañana, pasado mañana, ser fiel no es simplemente un estado de ser. Ser fiel significa vivir siguiendo a Cristo cada día. No nos debe costar congregarnos. No nos debe costar hablar la palabra de Dios a otras personas. No nos debe costar realmente decir, yo soy un discípulo de Cristo. ¿Y ahora qué? Eso no nos debe costar. De entregar nuestra vida al Señor. Aunque cuesta, aunque la familia rechace eso, nosotros debemos seguir fiel al Señor. No nos debe costar entregar nuestras vidas al Señor. No nos debe costar de ir donde Él nos manda. Amén. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Dile a que está a tu lado. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Acaso solamente el mundo puede exigir nuestra sangre? ¿Acaso solamente el mundo tiene algún derecho? El mundo además exigir nuestra muerte y nuestra sangre. ¿Tiene derecho el mundo y los gobiernos y los mundanos tienen derecho a pedir nuestra muerte? Si alguien tiene derecho a pedir es el Señor Jesucristo. Pero que nos quiere enseñar la ideología. Que dicen pues patria o muerte. Que está pidiendo la ideología, ¿no? Que por el país, por la nación, por la soberanía, hasta tu vida tienes que entregar, ¿sí o no? ¿Y qué cantan todos los días en el colegio, los días lunes, o en el día de la patria, 6 de agosto, etcétera, etcétera? ¿Qué cantan ahí? Antes que esclavos, ¿cómo dice? Moría antes esclavos, bebía pum, 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 ¿no? Así dice, moría antes esclavos, vivir. ¿Qué está exigiendo el mundo a nosotros? Que hasta debemos ser tan sacrificadoras, tenemos que ser tan entregados a la patria hasta la muerte. Yo te voy a decir, hay uno solo que puede pedir eso. Hay uno solo que puede exigir eso. Porque la patria no te va a dar la vuelta a la vida. La patria no te va a resucitar. ¿Alguien me está entendiendo? La patria no te va a dar la vida eterna. El único que tiene derecho a pedir de repente la muerte de sus santos es el Señor Jesucristo. Porque Él ha muerto por ti y Él ha resucitado. Y si tú mueras en Él y por su causa, si fuera necesario que tú mueras por su causa, entonces Él te va a volver a dar la vida incluso. Y está diciendo, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y así te daré la corona de la vida como recompensa. El mundo te pide tu sacrificio y tu muerte y tu sangre y ni te recompensará en nada. ¿Alguien me está entendiendo? Sin embargo, el reino de Dios, Cristo, de repente
Es necesario por ser fiel a Él que nos maten. No es que el Señor nos mate, no, sino que nos maten. Pero Él nos recompensará. Yo te voy a dar la corona de la vida eterna. Amén. Amén. Jesús está exigiendo absoluta fidelidad a Él. Y si es necesario, aún hasta la muerte. Y no solamente si es necesario porque un día vamos a morir. ¿Entendemos? O por la fuerza que alguien nos mate, pero seguiremos fiel a Cristo, o de repente por alguna enfermedad, por la vejez, un accidente, lo que sea. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser fiel a Cristo. Ser fiel hasta la muerte. Amén. Ser fiel hasta la muerte. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros tenemos que permanecer, tenemos que ser fiel a Él. No podemos nosotros de repente solamente pensar, bueno, hasta la muerte. No, cada día tienes que permanecer, cada día tienes que ser fiel. Y tienes que mostrar, Señor, yo quiero glorificarte. Señor, quiero seguirte hoy. Señor, hoy quiero conocerte más. Cada día tienes que hacerlo. Ahora, normalmente entendemos la iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis como la iglesia sufriente, la iglesia atribulada. Sin embargo, la iglesia de Esmirna también es la mayor iglesia vencedora y recompensada. Y eso necesitamos entender. Al mismo tiempo que es la iglesia más sufriente, es la iglesia más vencedora. Amén. Y ahí dice en el versículo 10, como ya hemos visto, Él le va a dar la corona de la vida. ¿Se recuerdan qué era Esmirna en Asia Menor frente al Imperio Romano? La corona de Asia. Era bella, era la corona de Asia. Pero el Señor Jesucristo dice, si ustedes me son fieles a mí, en vez al Imperio Romano, en vez a la ideología, en vez al mundo y a la religión y a la gente, ustedes me son fieles a mí, entonces les voy a dar la verdadera corona. La corona de la vida que solo Cristo puede dar. Y la mayor recompensa les da aquí a ellos en el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dile a que está a tu lado, el que venciere, el que es victorioso, el que triunfare en Cristo. ¿Qué va a pasar? No sufrirá daño de la muerte segunda, de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Vamos rápidamente, por favor, solamente a esto, a Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades, eso ya al final, ¿no? Eso ya es cuando ya el Señor Jesucristo restaura toda la creación y da una nueva creación. Y ahí dice Él, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el juicio, ¿verdad? Al lago de fuego. ¿Y qué dice? Esta es la muerte segunda. Lo que denominamos muchas veces el infierno, el lago de fuego, es la muerte segunda. ¿Y qué dice Jesús? Si tú eres triunfante en esta vida, si tú eres fiel a mí, si tú vencieres todos los obstáculos del mundo, de la religión y de todas las cosas que quieren poner como trampas en tu vida, si tú vencieres, tú no vas a sufrir daño de la muerte segunda. A lo mejor nos van a matar, eso está diciendo Jesús. Van a quitar la vida, nos vamos a enfermar o podemos empobrecer, lo que sea. Pero si somos fieles, si vencemos estas cosas en Cristo y con Cristo y le seguimos marchando detrás de Él, entonces la muerte segunda, el lago de fuego, el infierno, no nos va a poder hacer daño alguno. Sin embargo, vayamos a Apocalipsis 21, aumentaremos eso más. Verso 7. Y es interesante, siempre me llamó la atención quiénes entraron primero al infierno. ¿Qué creen ustedes? Espera todavía ese. ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes entran primero al infierno? Interesante, ¿no? A veces pensamos, no, estos
pecadoritos estos, ¿no? Pensamos a veces, no, los más pecados. ¿Sabes quiénes entran primero por delante al infierno? ¿Sabes quiénes entran al lago de fuego por delante de todos los malhechores, de todos los pecadores, de los peores pecadores que tú puedes pensar? ¿Sabes quiénes entran primero al lago de fuego? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? Mira lo que dice. Y la muerte, no, pues 21, 7. Eso hemos leído. Dice, el que venciere, ¿qué dice? Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, si nosotros somos triunfantes, si nosotros somos fieles, él es nuestro Dios y él está con nosotros. Amén. Ahora, ¿quién entra a la segunda muerte? Verso 8. Pero los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es eso? La muerte segunda. ¿Quiénes entrarán primero a la muerte segunda? Al lago que arde con fuego y azufre. Justamente lo he saltado, ¿no? ¿Quién entran primero? No son primero los abominables, los homicidas, los fornicarios. ¿Sabes quiénes entran primero? Los cobardes. Los que no han determinado en su vida, yo voy a seguir a Cristo hasta el final. Yo voy a ser fiel a Él en toda circunstancia. Pase lo que pase, aún hasta la muerte, seré fiel a Él. Los que no toman esa determinación, si no se encobardan, no, pero a mí no se, permisito, muchachito, y ahí me voy. Dile, los cobardes entran primero al infierno. Dile a que está a tu lado. Los cobardes. Los cobardes ni siquiera tienes que, ay, pero qué pecado he cometido. Yo soy una buena persona, Señor. Por favor, no tienes alguna esquinita en tu reino, en alguna parte, aunque sea en el baño, el depósito, en alguna parte, Señor. Aunque yo no he sido malo, yo no he hecho nada malo. ¿Sabes lo que dice el Señor? Tu problema no es que has hecho cosas malas. Tu problema es que has sido cobarde. En vez de ser un triunfador en mí, en vez de ser un vencedor en Cristo, en vez de ser uno que es fiel al Señor y siga al Señor hasta la muerte. Haznos como la iglesia de Esmirna, Señor. Esta vez difícil algo así orar, y no sé si es peligroso orar de esta forma, pero vemos aquí, Señor, que tú has puesto bendiciones tremendas aquí, Señor. Te preferías ser rico en tu reino y no en este mundo. Te preferías ser muerto por la causa de Cristo en vez de seguir viviendo en el pecado.